Muy buenas noches, qué gusto saludarles, ¿cómo han estado todos ustedes? Me da gusto como siempre estar de nuevo aquí con ustedes en las instalaciones del Country Club Yucatán, que como muy amablemente patrocina este taller de historia. Gracias a todos ustedes por el interés. Pues ya llevamos un año, con estos cursos y también con la pandemia. Quédense en casa siempre, si no hay por qué salir, no salgan. Todavía no hay, a pesar de que se digan muchas cosas y que sabemos bien que esto no es precisamente así. Entonces tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Saludos a todos los que ven este programa. Saludos a todo Yucatán. Me han escrito de Tizimín, de Valladolid, también de Cancún, de Chetumal, de Villahermosa. También me ha escrito bastante gente de Villahermosa, de Veracruz, de Zihuatanejo, de Puebla, en fin, de toda la preciosa República Mexicana, Tampico, Texas en Estados Unidos, California, de Boston, se han escrito también bastante. En fin, bienvenidos todos, bienvenidos, y como dije la vez pasada, me da mucho gusto que los mexicanos, aunque estén en el extranjero, se sigan sintiendo muy mexicanos, porque, como decía, una estrofa de una canción antigua cantada por Pedro Infante, que precisamente también se conmemoran en estos días el aniversario de su muerte, decía así, que en México somos mexicanos y que aunque estemos como estemos, no nos echamos para atrás. Y efectivamente, el amor a la patria lo vence todo, y por eso tenemos que luchar por una patria mejor para heredarla a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si no nos gusta la actual, tenemos que entonces que hacer que a nuestros hijos y nietos les guste la que viene. Y para eso es importante saber la verdadera historia de México, y no la inventada, no la falaz, no la que han creado para que la gente piense como robots y sostener a veces gobiernos que ni nos van ni nos vienen, sino que sea la verdad histórica o lo más acercado a dicha verdad. Bien, podemos proseguir con el tema de Porfirio Díaz, héroe dictador. Bien, la semana pasada quedamos en que la muerte de Juárez había acabado con la rebelión de la Noria y que el nuevo presidente era don Sebastián Lerdo Tejada, quien se convertía así en el presidente de México, pues casi sin haber peleado y haber hecho nada. La ley misma lo ponía como presidente. Y don Sebastián, pues queda en el poder. Porfirio, que se entera de esto en Sinaloa, en las tierras o en los feudos del Tigre de Alica, pues ya no tiene caso el pleito. Ya estaba derrotado, por así decir, y decide pues regresar a México para hablar con Lerdo. Lerdo, después de la muerte de Juárez, Lerdo no quería pleito con nadie y había extendido un gran indulto a todos los militares que se habían levantado en armas contra el gobierno. Sin darle la razón a Juárez, lo que quería Lerdo era de que se calmaran las cosas. Y lo único que pedía era que se presentaran en la Ciudad de México y firmaran un indulto, para que no se levantaran en armas otra vez, y sobre todo porque el que no lo hiciera, el gobierno no le reconocería sus grados militares. Era una especie de amarre honorífico, porque se trataba de la firma con la palabra de honor, de que te indultaban, conservabas tu rango, pero te comprometías a no levantarte en armas contra el actual gobierno, o sea, contra Lerdo. Y casi todos los amigos de Porfirio Díaz que se habían levantado en esta aventura fracasada, pues lo hicieron. El mismo Porfirio no le quedó más remedio, porque definitivamente pues ya tiene un hijo, la esposa Delfina lo presionaba mucho. Eso se dice que es verdad, que Delfina lo presionaba muchísimo. Ya Porfirio, ya deja esto por la paz, ya vivimos una vida normal. Tengan en cuenta que Delfina había tenido una educación relativamente baja, aunque vivió toda su vida en la ciudad grande de Oaxaca, pero vivió por lo general en casa de la abuela, o sea, en casa de la mamá de Porfirio, que era doña Petrona Mori. Y cuando esta muere, vive más bien con sus tías. Y las tías eran
pues gente humilde, pues que la educaron humildemente, hasta cierto punto de una manera conformista, muy conformista. Entonces a ella no le interesaba mucho ese papel de primera dama, ni de esposa en general, ni de ir a fiesta, no. Porfirio ya como que estaba más pulido en ese aspecto por ese tiempo que pasó en México a la espera de Juárez en 1867, cuando tomó la capital. Porque entonces en la capital sí era, fiesta. Entonces como que ese ambiente le gustó a Porfirio, pero a Delfina no lo conocía. Y la verdad era bastante, muy, como reservada en eso. Entonces lo único que quería ella era lo clásico a lo que ella había visto de sus tías. Un buen marido que la mantuviera bien, sin nada más allá de una casita con su cuartito, nada más. O sea, la auténtica persona educada con muchas limitaciones y sobre todo con mucho conformismo. No pedía más. Entonces ella, dale, y mucho tuvo que ver esto también en el fracaso de Porfirio Díaz. Y Porfirio decide pues hacer las paces con Lerdo. Sin embargo, Lerdo, que también desconfía de Porfirio Díaz, lo conoce bastante bien, no tanto como lo conocía Juárez, pero lo conoce, no quiere tampoco dejarlo así suelto. Y aunque ya había firmado y se regresa a Oaxaca, Lerdo prefiere más que nada tratar de controlarlo. Y si bien cuando vino la rebelión de la Noria, Porfirio Díaz perdió sus bienes, perdió todo y perdió la Noria, pues Lerdo, para tratar de controlarlo igual, le entrega otra haciendita, una hacienda cañera, Tuxtepec. A lo cual ahí se va Porfirio a vivir con su esposa, otra vez está embarazada, otra tanda de hijos que no van a nacer hasta que luego van a ser una, y se van a Tuxtepec. Porfirio, si bien Delfina, como dice Carlos Tello, llegó a pensar, según la tradición familiar, de que la derrota durísima militar y política de Porfirio contra Juárez lo había amansado, estaba muy equivocado. Tuxtepec se va a convertir igual que se convirtió la Noria. Porfirio se sabía buen administrador, buen organizador, buen empresario campesino, por así decir, y era empezar de cero, pero no importaba, era, como estaba siempre en Oaxaca, era volver a reanimar a todos. Al fin de cuentas tenía ahí a dos personajes que eran como los cerebros, Justo Benítez e Irineo Paz, y sus tres leales amigos que daban la vida por él. Y vaya se le dieron. Manuel González, que en la batalla de Puebla del 2 de abril había perdido un brazo. Carlos Pacheco, que en la batalla de Puebla por él había perdido un brazo, una pierna y un ojo. Y Luis Merita. Estos tres, más los dos intelectuales, más Porfirio, formaban una media docena de personajes que van a preparar el camino para la siguiente elección. Había aquí igual la misma estrategia. Calladitos se ven más bonitos. Lerdo caería en lo mismo que Díaz pensaba. Y peor aún, pero no que Díaz, perdón, me equivoqué, de Juárez. Peor aún, porque Lerdo no era Juárez. Y si bien comenté la semana pasada que Lerdo era muy inteligente, quizás hasta más que Juárez, no tenía las agallas que tenía don Benito. Y de ahí se va a agarrar Porfirio Díaz, que Lerdo iba a tropezarse con la piedra más chica. Era cuestión de esperar. Esperar. Sobre todo eso, Lerdo no era Juárez. Y las siguientes elecciones sería de 1876. Aún Porfirio Díaz estaría joven. 45 años para el 76, tenía 40 en ese momento, pues no se veía mal. Y sobre todo en un hombre como él, acostumbrado al campo, al ejercicio, ya comentamos que había hecho su gimnasio, un hombre fuerte, pues se conservaba aún bastante bien. Y a diferencia de sus amigos que habían tenido la mala suerte de perder algún miembro,
de su cuerpo, él estaba enterito, sí, con alguna que otra herida de espada y la herida de bala aquella que le hicieron al principio de su vida militar, pero fuera de eso, todo estaba normal. Y era cuestión de esperar. Y espera. Espera los desaciertos y desatinos del Lerdo Tejada. Espera precisamente el momento oportuno de que Lerdo caiga. Lerdo comete el gran error. No nombra a su gente. Y es cuando la gente se preguntaba, ¿es que alguna vez Lerdo tuvo gente? Porque todos eran los mismos juaristas. Entonces resultaba que era un juarismo sin Juárez. Todos eran los mismos. El único que había cambiado era el presidente, que ya no era Juárez, sino era Lerdo. Pero estaba Escobedo, estaba José María Iglesias, estaban todos los mismos de la época de Benito Juárez. Con la diferencia que Lerdo le hacía mucho honor a su apellido, era muy Lerdo. Se habla que Lerdo, a diferencia de Juárez, que empezaba a trabajar desde las 5 o 6 de la mañana, Lerdo a las 12 del día estaba levantando, era un solterón empedernido. Lerdo era, al menos conocido, era el segundo soltero que había sido presidente. El primero fue Guadalupe Victoria, que luego se casó. Lerdo, en cambio, no se casó ni antes, ni durante, ni después, nunca se casó. Lerdo jamás se casó. Y se levantaba tarde, así con ganas de caminar. En fin, no era un hombre de acción como Benito Juárez, ni de armas como Porfirio Díaz. Solo con ver alguna fotografía de Lerdo vemos que pues, no era presidente muy atractivo. Parecía, tenía mucha frente, un hombre calvo, no llegara a ser calvo, de ojos saltones, verdes, muy verdes, blanco, de piel muy blanca, y un tipo así, como regordete, como de aquellos así, juguetes o esos que usan los niños en las piscinas, que empujas y se van de un lado para otro, y no caen. Bueno, así era Lerdo, más o menos. Por lo tanto, no era un tipo simpático. Tal es así que la Vox Populi le llamaba el presidente que se levantaba tarde. ¿Por qué era el presidente? Las 12 del día en adelante. Y si es que se levantaba. En fin, evidentemente, si Juárez no pudo controlar la recolecta de armas de Porfirio, el grupo político y armado oaxaqueño de Porfirio Díaz, Lerdo menos lo iba a hacer. No tenía la calidad ni la capacidad para hacerlo. Y su gobierno fue un gobierno, pues que lo que se llama, así en lenguaje coloquial, un gobierno de pan sin sal. Muchos lo justifican diciendo, bueno, es que le tocó estar la mala suerte de estar entre dos grandes. Fue el puentecito totalmente inadvertido entre Juárez y Díaz. Entonces el pobrecito quedó así, piojillo, como que nadie lo toma en cuenta. Otros dicen, no, lo que pasa es que Lerdo, su política fue una política totalmente extemporánea, fuera de tiempo. Lo que hoy le conocemos como old fashion, fuera de moda. Cuando ya había pasado todo el relajo de la aplicación de las leyes de reforma, Lerdo, al ponerlas en la Constitución, porque no estaban, eran leyes totalmente anticonstitucionales, Lerdo las va a constitucionalizar. Lerdo empieza por aplicarlas de una manera muy tajante, muy tal cual. Y empieza a expulsar a monjes y monjas que ni Juárez se había atrevido a hacerlo. ¿Por qué? Porque era gente muy querida. Después de la rebelión de Díaz, que no cundió en toda la República, otra vez México estaba como una especie de paz, pero no porque quisiera la paz, sino porque estaban cansados de tanto pleito. Pues lamentablemente Lerdo va a pisar el fuego cuando decreta la expulsión de los jesuitas, que eran los jesuitas siempre han sido muy queridos en México. De hecho, la Universidad Iberoamericana, de los jesuitas de México, es la que tiene resguardada todo el archivo privado original de Porfirio Díaz. Doña Lidia Díaz, la nieta mayor de Porfirio Díaz, que murió a finales de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, lo donó a la Universidad Iberoamericana. Ahí está todo el archivo de Porfirio Díaz.
todo, fotos y todo, en la Universidad Iberoamericana. Los judíos eran muy queridos y los expulsa Lerdo. Y otras monjas, que de las pocas que no expulsó Juárez, fueron las que dejó porque cumplían una función social que el gobierno no había tomado para sí, porque no tenía los recursos ni la infraestructura para hacerlo. Tengan en cuenta que el periodo colonial, el que hacía los apoyos sociales para la gente, sobre todo la gente muy humilde, indígena, sobre todo muy humilde, era la iglesia. Y cuando se vino la independencia, nadie, el gobierno, ni el imperial de Iturbide, ni los presidenciales, federalistas y centralistas, les importó crear infraestructuras para tomar el control de esos beneficios sociales, y se los siguieron dejando a la iglesia. Cuando Juárez le quita a la iglesia todos los bienes, es cuando hace crisis eso, porque se nota que no hay una estructura que sustituya lo que hacía la iglesia. Ejemplo, ¿dónde quedaban los orfanatorios que sostenía la iglesia? El gobierno no tenía preparado nada de eso. ¿Dónde quedaron los beaterios, donde tenían a las madres solteras o mujeres de la calle? Tampoco. ¿Dónde quedaban los préstamos a un rédito bajísimo que la iglesia daba a los indios? Poco. Cuando extinguió las cofradías y archicofradías del gobierno, que eran como especie de fideicomisos para los indígenas, para que siembren, ¿dónde quedó eso? Entonces, ¿qué hicieron las leyes de reforma? Porque es una realidad y no nos lo dicen en la escuela. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué creó las leyes de reforma realmente? Miseria. Más miseria. Porque al quitarle de las manos a la iglesia, que era la que tenía todo esto, el gobierno no lo agarró para sí, porque no lo podía agarrar, porque no tenía la infraestructura que sí tenía la iglesia, nos guste o no, pero la tenía. Entonces toda esa gente quedó fuera, pues se volvió mendiga, o se volvió prostituta, o se volvió vago. De ahí la palabra canalla, andrajosa y hambrienta. Se llenó y pululó, y sobre todo que ante la guerra había miles y miles de huérfanos, miles y miles de mujeres en la miseria, que la iglesia mantenía y sostenía. O sea, de ahí viene, es una historia de la miseria brutal, y en gran parte fueron las leyes de reforma. Por eso dicen que el que más perjudicó a los indios fue otro indio, que fue Juárez. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero Juárez, sin embargo, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, no expulsó a las hermanas de la caridad, que eran las encargadas de los hospitales, de los enfermos. Las dejó. El gobierno no tenía para hacer hospitales. Sí, han vivido peleado todo el tiempo, desde que Iturbide consumó la independencia. Entonces las dejó. Pero Lerdo les dio cuello. Fuera las hermanas de la caridad, que además eran muy queridas. Y además, ¿dónde quedaban todos? ¿Dónde? Los hospitales como tales, como los conocemos hoy en día, aparecen hasta la época de Porfirio Díaz como presidente, y no al principio. Y todavía no ha llegado Díaz a la presidencia. Entonces, ¿dónde quedan todos esos? Entonces hubo mucha molestia. Y evidentemente, pues México vuelve a su pasamiento favorito a partir de la independencia: la guerra, las sublevaciones, los cuartelazos, los golpes de Estado, ahora contra Lerdo. Porfirio, que al principio fue invitado para hacer un cuartelazo contra Lerdo, se mantiene al margen. No, él tenía muy claro su objetivo: la presidencia. Y si se iba a levantar en una aventura otra vez militar, tendría que ser por la presidencia, no por defender a unas monjitas o por defender a unos monjotes. No, él estaba esperando el momento oportuno, el momento, y esta vez tenía todas las de ganar.
Si Juárez no tenía carisma, Lerdo estaba en el subsuelo su carisma. Estaba peor que Juárez. Y otra cosa, Juárez tenía un control total del Congreso. Lerdo no. Porque había muchos en el Congreso que eran porfiristas y que eran iglesistas. ¿Qué es lo que eran iglesistas? Del bando de José María Iglesias, que era otro que también quería la presidencia, que era el presidente de la Corte, vicepresidente de Lerdo, y que veía la oportunidad también de llegar al poder. Entonces, una unión entre iglesistas y porfiristas podría ser importante. O sea, que Lerdo, a diferencia de Juárez, que controlaba todo, Lerdo tenía cabos sueltos. Y efectivamente, llega 1876, vienen las elecciones, Porfirio Díaz vuelve a competir, todo preparado, ¿okay? Tuxtepec es su casa de campaña, todo preparado, contra Lerdo, y de nuevo, cuando el Congreso se erige en colegio electoral, Lerdo logra colocar a la mayoría de sus amigos, haciendo una mayoría raquítica, pero mayoría al fin de cuentas, y como colegio electoral, por mayoría, declaran presidente por 4 años más a don Sebastián Lerdo Tejada. Esto ya era el colmo para Porfirio Díaz. No podía ser que a un presidente se le tuviera que quitar a fuerza. Hasta este momento, todos los presidentes o gobernantes habían tenido que ser quitados a fuerza, con excepción de Victoria. Pero a partir de Vicente Guerrero, incluyendo las 11 veces que fue Santana, era caigo, me pongo, caigo, pam, 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 todos eran el mismo Juárez, como que se murió antes. O sea, que el presidente no se quería salir. Así de simple. Y entonces Porfirio desempolva el viejo plan de la Noria y lo que le hace es cambiar el nombre. Como yo no estaba en la Noria, le llama plan de Tuxtepec, que pues, viene siendo lo mismo, cambian fechas, nombres, en vez de Juárez de Lerdo, en vez del 71 es 76, en vez de plan de la Noria es plan de Tuxtepec, pero a fin de cuentas el fondo es el mismo. Mexicanos, otra vez la misma cantaleta, que ninguna persona se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Y de nuevo, el famoso sufragio efectivo y no reelección. Y Porfirio se levanta en armas contra Lerdo, apoyándose en los contingentes que tenía Manuel González, su homónimo Manuel González Cosío, Luis Meriterán y Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, aunque no tenía una pierna, no tenía un brazo, no tenía un ojo, era bien bravo. Y montaba a caballo. No sé cómo lo montaba, pero lo montaba, el caballo se montaba sobre él, pero como sea, montaba a caballo. Y estalla otra guerra civil. Le son fieles a Lerdo, Sóstenes Rocha, y el sumamente fiel y burocrático general, muy bueno, quizás lo mejor que tenía Lerdo, el señor Mariano Escobedo, quien va a defender la presidencia de Lerdo hasta como de lugar. Al principio, como que está pareja la cosa. De hecho, podríamos llamarle que de nuevo las tropas del gobierno son mejores que las de Porfirio. Sin embargo, hay un campo que Lerdo no toma en cuenta: Iglesias. José María Iglesias, subrepticiamente y sin que se dieran cuenta nadie, se va de la Ciudad de México con un grupo de amigos y se instala en Guanajuato. Y ahí Iglesias, como presidente de la Corte y funciones de vicepresidente, sin reconocer el plan de Tuxtepec, declara nula las elecciones de Lerdo, ilegítimo el triunfo de Sebastián Lerdo Tejada, y se declara él, José María Iglesias, presidente de la República. Asumía en su calidad de presidente de la Corte la presidencia de México. O sea, imitaba a Juárez en la época de Comonfort. Entonces aquí era una silla muy pequeña para 3 gentes: Lerdo,
que se la estaban quitando Iglesias que la quería y Porfirio Díaz Vara. Con la diferencia que Iglesias no reconocía el plan de Tuxtepec, ni Porfirio tampoco le daba por su lado a José María Iglesias. Ahorita el enemigo era Lerdo. Lerdo, que siempre fue muy legalista, al verse solo, abandonado de Iglesias, y que lo llamaba presidente espurio, y entonces Porfirio Díaz, empiezan a ganar combates, Puebla apoya a Porfirio Díaz. Hay que reconocer que Porfirio Díaz, en los ataques que había tenido tanto a Puebla como a México, se portó como un general pundonoroso. Entonces lo querían, lo recordaban bien. No era un general que luego, por lo general casi todos los militares, cuando tomaban una ciudad, aún un pueblo, el general se hacía de la vista gorda para que su tropa, la soldadesca, hiciera su botín de guerra. Y si se robaban mujeres o las violaban, eso era lo mismo los franceses y los mexicanos. Lo mismo. Porfirio Díaz no, era más estricto en cuanto a eso. Por eso le escribió la carta a Juárez desde, ¿se acuerdan? Desde la Hacienda de los Morales, cuando sitiaba México, cuando dijo: de bandoleros hemos sido tachados por el imperio todo este tiempo. Vamos a demostrarles que somos un ejército de soldados dignos de llamarse mexicanos. Eso fue cuando iba a tomar la Ciudad de México Porfirio Díaz, en la época de Maximiliano. Bien, por lo tanto, lo querían. Entonces se le empiezan a unir, y obviamente ya tenía muchos frentes Lerdo, y Escobedo no podía con todos, y empieza entonces a dar la voltereta, la rebelión de Tuxtepec, ahora a favor de Díaz. La cosa se ponía verdaderamente dura para el presidente. Todo, como sucede siempre en las guerras y en las batallas, se va a definir en una sola batalla, en la famosa batalla de Tecuac, en las cercanías de Puebla. Ahí se van a enfrentar los ejércitos de Porfirio Díaz y los ejércitos del general Rocha y de Escobedo, que aunque no estuvo presente en esa batalla porque estaba custodiando al presidente Lerdo, la cosa se iba a poner dura. La batalla fue feroz, según el propio Díaz se recuerda al finales de su segundo tomo de las memorias. Fue feroz. Y él mismo reconoce que podía ganar cualquiera, o los lerdistas, o ellos, a los que se llamaban algunos porfiristas y otros se llamaban tuxtepecanos. Pero a tiempo llegaron los refuerzos de su amigo y compadre, don Manuel González. Y don Manuel González ataca por la retaguardia las tropas lerdistas, y es ahí donde los convierten en jamón de sándwich y los aplastan. Aunque fue herido en el muñón, que no tenía un brazo el pobre don Manuel, las tropas tuxtepecanas, o sea, las tropas de Porfirio Díaz, triunfan sobre los lerdistas, que le salen huyendo hacia la capital. Porfirio Díaz entra triunfante a Tecuac y se encuentra al pobre don Manuel González, que estaba todavía acostado, y le dice: compadre, hemos ganado, hemos vencido. Ay, sí, mi compadre, hemos vencido. Pues tendrás tu premio, porque ya soy presidente. No me diga, compadre. Sí le digo. Porfirio se cuadra: señor secretario de guerra. Ay, compadre, no se burle. Será secretario de guerra, porque vamos a triunfar, ya ganamos. Y efectivamente, ante el retiro de las tropas, Escobedo aconsejó a Lerdo abandonar la capital. No había nada que hacer, pero había que irse, porque si caía en manos de Porfirio, quién sabe qué podía pasar. Y entonces Lerdo, custodiado por las tropas de Mariano Escobedo y con un grupo muy reducido de sus funcionarios, huye de la capital. Se sabe que lo acompañaron, entre otros, la familia de su secretario de Gobernación, que era el señor don Manuel Romero Rubio, con su familia, doña Eugenia Castellot, y sus 3 hijas, que lo van a acompañar, unas jovencitas niñas, unas niñitas, que lo van a acompañar.
La idea era, Porfirio Díaz había cerrado la salida por Puebla, ¿ok? Y no podía salir hacia Veracruz. Por lo tanto, el único camino para llegar al mar más rápido era vía Acapulco. Era llegar al estado de Guerrero, ¿ok? Que Escobedo les abriera paso, ocupar un barco y de ahí jalar hasta San Francisco. Y de ahí buscar algún donde refugiarse en Estados Unidos. Y efectivamente, aunque en el camino son detenidos por un buen rato, casi hechos prisioneros, tanto Escobedo como todos ellos, como Manuel Romero Rubio, como el propio Lerdo, temió por su vida, al final de cuentas los van a liberar, poco antes de que llegaran las tropas de Luis Miriterán para tratar de capturarlos. Logran subir un barco y, a excepción de Escobedo, que se interna en la sierra del estado de Guerrero para tratar de seguir combatiendo contra Porfirio Díaz, los civiles que acompañaban a don Sebastián se van rumbo al destierro. Van a ir a San Francisco y de ahí van a cruzar toda la Unión Americana, donde se van a instalar todos ellos. Poco a poco van a irse dejando a Lerdo solo. El único que se va a quedar muy fiel a él va a ser don Manuel Romero Rubio con su familia en Nueva York. Ahí van a vivir don Sebastián Lerdo Tejada y solo, por así decir, durante un buen tiempo, acompañado por su fiel amigo Manuel Romero Rubio. Pues bien, entonces esto ocurre en el 76, pero había ahora un problema, ¿ok? Porfirio Díaz vuelve a entrar a Puebla, quien es recibido con honores, ¿ok? Los poblanos lo aclaman y Porfirio Díaz nombra ahí a un comandante militar, un poblano que se había portado muy bien con él, ¿ok? El general Méndez, ¿ok? Que era porfirista, tuxtepecano, ¿ok? Que inclusive luego va a ser la avanzada de Porfirio Díaz mientras se soluciona todo esto, pero había un problema, ¿ok? Es Méndez el que le informa a Porfirio Díaz que en México había un problema muy grande. José María Iglesias se había declarado presidente de la República, pero no estaba en la capital. La capital estaba sola. Lerdo la había abandonado y se pensaba que iba a huir por Acapulco. Porfirio entonces se reúne con su equipo, entre ellos con el gobernador nombrado por él en Puebla, Méndez, y le dice: pues vamos a hacer una cosa, Méndez, que te me vas a adelantar a México, vas a tener plenos poderes de mi parte para tomar el control de México, si es necesario, como presidente interino. Ahorita ya no va, ya la ley ya valió, hasta que yo llegue. Y usted, mi general, ¿qué va a hacer? Voy a Guanajuato. Voy a Guanajuato, ¿ok? ¿Va usted a negociar con Iglesias? Por supuesto que no. Voy a someter a Iglesias. Yo tengo que negociar con ella, gané. Ya gané. ¿Y qué? ¿Acaso tiene algunos ejércitos el licenciado Iglesias? Pues que yo sepa no tiene ninguno, pero él asume el control porque la Constitución así lo dice. Pues a mí la Constitución me la paso por los dientes de Porfirio Díaz. Voy a hablar con Iglesias, ¿okay? O se me somete o lo fusilo. Aquí no hay otra. Si él cree que voy a negociar, él está muy loco, porque yo ya gané. Y mientras Méndez se iba a México y va a ser presidente un tiempecito, precisamente va a ser el encargado de convocar elecciones nuevas, Porfirio se dirige a la ciudad de Guanajuato. Y efectivamente, ahí se entrevista con José María Iglesias, quien él pues, se sentía presidente. Iglesias se sentía presidente, a pesar que no era presidente de nada, no tenía equipo más que los ministros de la corte que estaban muertos de miedo, porque no tenían ejército por medio. Porfirio llegaba con gran paro y a su lado Manuel González, Luis Miriterán y Carlos Pacheco, los tres grandes fuertes militares. Y cuando se dirige al Palacio de Gobierno de Puebla, perdón, de Guanajuato, que Iglesias había declarado Palacio Nacional Temporal mientras se regresaba a la Ciudad de México, o sea, lo que hizo Juárez, estaba imitando a Juárez. Al fin de cuentas, José María Iglesias fue uno de los que acompañó a Juárez en su carruaje, junto con Sebastián Lerdo y con Prieto. Hay la famosa entrevista, en donde Iglesias al principio quiere imponer su voluntad, porque es que la ley, a mí va en la ley. Licenciado Iglesias les ya gané, pero es que tenemos que negociar. ¿Qué vamos a negociar? ¿Qué? Pues el presidente debo ser yo. Cuernos, el presidente va a ser yo, porque yo ya gané.
mi gente ya murió por esto. Usted no puede hacer nada. Bueno, pues, al menos que yo sea el presidente de la Corte, pero pues bueno que no. Usted se declaró presidente de la República y por lo tanto ya perdió el derecho de ser presidente de la Corte. Pero oiga, general Díaz, yo lo apoyé, usted no me apoye nada. Yo no necesito a sus abogaduchos, por cierto. Porfirio, a pesar que había estudiado leyes, a partir de este momento, las cartas que hay de él, o los discursos que hay de él, o lo que narran de sus familiares, hablan de un Porfirio Díaz que nunca se expresó bien de los abogados. Les llamaba tinterillos, abogaduchos. No era muy amigo de ellos, a pesar que él había estudiado Derecho, pero nunca se llevó bien con ellos. Pero no, aquí no. Pero oiga usted, usted violó usted violó la Constitución. Ajá, sí, la estoy violando. ¿Y qué? ¿Usted me lo va a pedir? Ahí está mi soldado hacia afuera. Y está mi ejército que ya tomó la Ciudad de México. Y la Constitución se va a poner otra vez en vigor. Pero hasta que yo llegue a la Ciudad de México. Porque si alguien violó la Constitución, fueron todos los anteriores a mí. Juárez, Lerdo y ahora usted. Óigame, aquí se acabó. Pero oiga, entonces ¿yo qué hago? Yo lo más que le puedo darle es un salvoconducto para que no lo agarre el camino. Pélese, le voy a dar un salvoconducto para que se vaya a Veracruz, pélese de México. Aquí no tiene ya cabida usted. Me está usted desterrando, lo estoy invitando a salir. Pero aquí no tiene usted ya cabida. Una barbaridad, será lo que sea. Don Chema, aproveche esta oportunidad, porque no vaya a ser que me moleste. ¿Por qué no? Y por más que gritó, don Chema Iglesias, pues mejor agarró las de Villadiego. Acepta el salvoconducto, se va hacia Veracruz y se va a los Estados Unidos. También a Nueva York, que era el refugio de los mexicanos desterrados. No hay ninguna... Don José María Iglesias allá va a escribir su autobiografía. Era el recurso de los políticos que caían en desgracia. Escribir memorias. Lerdo igual escribió las suyas. Pero ninguno de los dos habla que alguna vez se vieron. Nueva York no era tan grande como lo es hoy. A lo mejor alguna vez se vieron. No sabemos si tomaron un café juntos o se fueron al Central Park juntos o tal vez se fueron no sé, a ver una obra de teatro, el fantasma de la ópera, no, eso todavía. Pero a Times Square no lo podemos saber, ¿no? No está registrado, no está documentado, no hay ninguna foto de ellos. Nadie ha testimoniado de que se hayan visto alguna vez en el tiempo que estuvieron ahí, tanto Iglesias como Lerdo. Pero ahí se van a ir, dejando el camino libre a Porfirio Díaz. Y efectivamente, Méndez convoca nuevas elecciones. Estamos hablando ya de febrero de 1877, y en estas elecciones, pues obviamente, digo, ya Porfirio Díaz ya no podía perder. Se volvía a reponer el colegio electoral. Esta vez de repente todos habían cambiado de casaca, ahora eran porfiristas, y Porfirio Díaz entonces queda como presidente de la República Mexicana, para el periodo que iba del 1 de diciembre de 1876, porque el 76, sí, pero contaba desde el 76 al 30 de noviembre de 1880. El 5 de mayo de 1877, Porfirio Díaz entraba con sus tropas a una Ciudad de México que lo aclamó delirante, lo mismo que había hecho Puebla antes. Lo aclamó delirante. Méndez había embellecido la ciudad para recibir a Porfirio Díaz. Le van a dar grandes festejos, y en el antiguo local del Congreso de la Unión, Méndez le entrega el poder al general Porfirio Díaz. Esto ocurría el 5 de mayo de 1877. Que quede claro, la presidencia ya empezaba a correr desde el 1 de diciembre del año anterior. O sea que, vamos a llamarlo así, en funciones, vamos a llamarle ya en México, empezó hasta mayo. Pero la Constitución le reconocía desde el 1 de diciembre de 1876.
Lo primero que hace Porfirio Díaz es entrar, según cuenta Carlos Tello, es entrar a la oficina presidencial y ver la silla presidencial, quien se dice que hasta la acarició así, como diciendo, ya eres mía, ¿sí? Ya eres mía mi silla, ya eres mía, mía. El problema era que ya pues era el presidente y lo primero que tenía que hacer era ser coherente consigo mismo. Y a propuesta de Justo Benítez y de Irene Paz, lo primero que tenía que hacer para que el pueblo lo siguiera aclamando, porque lo recibían como el Salvador, lo recibían con unas aclamaciones impresionantes. 46 años tenía Porfirio Díaz en este momento. Y lo recibían así, de una manera impresionante. En un carruaje vendría su familia, Delfina, con ya sus 2 hijos, Porfirito, que a estas alturas tenía como 5 años, y Luz, que tenía como 1 o 2 años. Eran los que venían. Y lo primero que hace para ser coherente es la primera iniciativa que Porfirio Díaz propone al Congreso de la Unión es modificar la Constitución para quitar la reelección y poner por lo que él había luchado contra Juárez en el 71 y contra Lerdo en el 76, la no reelección. O sea, cumplir con lo que él decía, que nadie se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Porfirio Díaz presentaba el proyecto de ley de no reelección. Es interesante, nadie lo comenta, digo, por lo que pasó después, pero fue el primer presidente de la República Mexicana que pone en la Constitución la no reelección. Nadie lo había puesto. Y no lo habían puesto porque todas las constituciones, en menor escala del 57, pero se habían basado en la Constitución americana, donde se hablaba de la reelección. Pues todos, Victoria, había reelección, Guerrero, Bustamante, Santana, Comonfort, Juárez, Lerdo, todos tenían la reelección. Era el primero que llegaría solamente 4 años. El Congreso la acepta y siendo coherente con Porfirio Díaz, que por unanimidad de votos pasa la reforma y en la Constitución, en el artículo 81, si no me equivoco, aparecía ya el presidente de México solo podrá durar en su cargo 4 años y nunca más podrá volver a ser presidente de la República. Si Porfirio estaba consciente de ello en ese momento y sabía que a los 4 años se iba a ir, eso es lo que no podemos saber. La otra opción, él estaba consciente, pero de que solo se estaba haciendo pato. Es decir, que la pongo, pero ya veremos qué hago luego. Aquí en México, a fin de cuentas, es viva México y todo se puede, para que yo me quede. Nunca podremos saber si la intención era buena, si la intención era solamente para ser coherente consigo mismo, o si el plano era solamente para la tapadera, ahí está. Y luego, al fin de cuentas, Porfirio Díaz era un conocedor del pueblo mexicano y sabía que ese pueblo mexicano, como lo es hasta hoy, padece una enfermedad que se llama amnesia. Olvida muy pronto, tanto lo bueno como lo malo, y quizá más lo malo que lo bueno. Y nada. Y entonces era cuestión de olvidar y se pone la no reelección. Porfirio, a diferencia de Lerdo, que nunca cambió a ningún miembro del gabinete ni de ministros, cambia a todos. Cambia completamente a todos. Y va a poner a su gente, tanto en las gobernaturas más importantes como en los ministerios más importantes. O sea, se acabó el lerdismo y se acabó el juarismo. Y va a poner a Manuel González como secretario de guerra. Luis Mitterrand lo va a nombrar gobernador de Oaxaca. Justo Benítez lo va a nombrar, creo que, asesor. Manuel González Cosío, Carlos Pacheco,
Irineo Paz, Jerónimo Treviño, de Nuevo León, en fin, todos ellos van a formar una escala, todos liberales, todos habían participado en la guerra contra el Imperio Maximiliano, todos del grupo de Porfirio Díaz, que su origen fue el liberalismo, su origen fue el juarismo, pero que decepcionados del juarismo, sin renunciar al liberalismo ni a la masonería, se habían unido a Porfirio Díaz. Era un nuevo comienzo, una nueva etapa. Es así una transformación verdadera que se estaba dando. Se estaba dando con el gobierno de Porfirio Díaz. Es la etapa que se le conoce como la era tuxtepecana. La etapa en que Porfirio Díaz va a tener a todos los que participaron con él en la rebelión de Tuxtepec. Por eso se le conoce a esa etapa como la era tuxtepecana. Bien, pero ¿qué va a pasar en estos 4 años de Porfirio Díaz? ¿Qué va a ocurrir en estos 4 años? Porque hay cosas que van a cambiar la situación. ¿Y van a cambiar por qué? Porque los grupos lerdistas, muchos no estaban acabados. Es cierto, ya no estaba la cabeza que era Lerdo, pero había quienes estaban agazapados, como Escobedo. Ese general Orejón, como se le llamaba, norteñote, de Galeana, Nuevo León. Ese general estaba agazapado y no iba a quedarse en los brazos cruzados. Eso era muy importante. Otra cosa, Porfirio realmente pensaba salirse a los 4 años, pensaría traicionar la rebelión tuxtepecana. ¿Qué pasará? Eso lo veremos la próxima semana a la misma hora y por este mismo medio. Les agradezco mucho, ¿ok? Gracias por estar con nosotros y que pasen ustedes un excelente inicio de semana, ¿ok? Y nos vemos el próximo lunes, como de costumbre, viendo siempre a Porfirio Díaz, héroe y dictador. Buenas noches.